El que nos daba el catecismo decía como, masturbarse es pecado. Y yo, 3 meses así seco. Amarrado. ¡Basta! Y el Cheva, ¡Háganme un exorcismo! el Cheva cortados en las manos. Ya. No. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Banana Papaya. Estamos los de siempre, estamos Chema, estamos Steffi y pues estoy yo, Ronald. La verdad es que es el mismo día, solo nos cambiamos de ropa. Y los próximos 4 que vean. O sea, les quisimos engañar, pero saben que yo no puedo vivir así. Claro, no puede vivir así, por eso se va a ir del país y nos va a abandonar. Y dale con la burra del trigo. Bueno, Les dolió, yo sé. claro, se va a ir, nos lleva. ¿Cómo no nos va a doler? ¿Cómo no va a doler? Pueden irme a visitar, tengo donde pueden llegar. Ya olvídenlo, sigamos. Bueno, ahora sí. Volviendo al tema. No tiene ¿Qué nada tal que chicos? ver ¿Cómo con están? nuestro Sean podcast, bienvenidos a un episodio más de Banana Papaya. Estamos los de siempre, está Chema ahí creo que viéndose en la cámara del No, teléfono. Estoy revisando los mensajes de los fans. fans. Ah, de los fans, claro. Muchísimas gracias, un saludo para todos ustedes. Y vamos a empezar con este podcast, algo que quieran decir ustedes chicos. El día de hoy vamos a hablar. Sí, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de la religión y cuál es nuestra experiencia dentro de la religión. Claro, teniendo en cuenta ¿Qué que nos hicieron estamos los curas? ¿Qué canciones nos gustan? como monaguillos, ¿cuál es nuestra ¿Alguna vez experiencia? fueron monaguillos? Nunca. Yo una vez, pero ya les cuento. Tomando en cuenta incluso el país en el que estamos, donde estamos situados, incluso que es Latinoamérica, que es bastante creyente, católico sobre todo, pues vale la pena saber cómo las nuevas generaciones, cómo hemos vivido como con o sea, cómo han tenido la relación ¿Cómo hemos con vivido este con virus. este virus? Y aquí vamos a decir algunos puntos de por qué seguimos creyendo, por qué no O por qué seguimos no. O creyendo. sea, primero cuál yo es creo que nuestra hablemos de cómo es nuestra familia con la religión. Sí, como en qué ambiente crecimos. Ajá. en un ambiente alcohólico, no mentira. No. No. A ver, en mi familia sí es bastante como. A ver, no quiero que se me malinterprete al decir bastante religiosa en el sentido de como los Creyente. demás que son de que. Ay, que sí, que la virgencita, que no. No. Cuidado con la Virgen para empezar. Con la Virgen no te metas. Cuidado con mi virgencita. No, o sea, sí son creyentes, pero no son así tan a rajatabla como. Son asintomáticos, dices. Ajá, no son tan a rajatabla como la iglesia lo propone. Entonces, sobre todo mi pa, que él es filósofo y se cuestiona un montón de cosas, entonces a él sí vive peleándose con el cómo la iglesia tiene la visión en muchas cosas y cómo actúa frente a otras, que muchas veces no es congruente la iglesia, entonces por eso. Entonces sí creemos, somos católicos y todo, pero tengo metido, bueno, desde mi formación, otro sentido fuera de lo que es de iglesia como tal. Entonces sí creo, pero pues también tomo mis propias decisiones fuera de. O sea, crees, pero no estás involucrado con la iglesia. Directamente no. Ajá. Entonces, es O más sea, no estás, no, ¿cómo puedes estar involucrado indirectamente? No, sí, porque... Porque sigues sirviendo a la comunidad. Cuando era Pero peque... estás No, sí, pero no eres actualmente, parte de la iglesia. cuando era peque, sí estaba con la... Por ejemplo, mi padre siempre ha trabajado en este tema de pastoral juvenil y esto de los jóvenes, grupos. formación de jóvenes y todo. Entonces, incluso también fuimos misioneros, mi familia fue misionera. Sí, a mí también me gusta esta posición. Entonces, íbamos... Ya lo entendí yo. Éramos misioneros y sabíamos hacer, o sea, íbamos a provincia, a lugares rurales, que no había muchas escuelas, que no había un montón de cosas. Íbamos a dar libros, íbamos a pasar tiempo con ellos, a conversarles de muchas cosas, que la información no llegaba allá. Entonces, ahí sí formaba parte de la iglesia también, porque la iglesia es el que financia y la iglesia es la que hace las cosas para que sean posibles, que se puedan hacer estas obras de ayuda al prójimo. Entonces, ahí estábamos bastante involucrados, pero seguíamos creyendo a nuestra forma. Y
Actualmente pues ya no creo tanto de ese sentido, incluso como misionero ya no creo tanto en esa labor. Es una labor bastante buena en el sentido de que ayudas a las personas, pero en el momento en el que estás imponiendo que crean lo que tú crees, ahí creo yo que está el pero, para mí. Porque es como que no voy a ir a, qué sé yo, a la Amazonía con un indígena y decirle, esto es lo que es y punto, esta es la verdad. Entonces eso es lo que un poco sí me jodía, como que querías hacer... Me acuerdo que cuando yo era pequeño íbamos a la colonizar, dices, algo así. Pequeño de edad, te refieres. Sí, pequeño de edad, porque de estatura sigo. Entonces, me acuerdo que una vez íbamos así a las casas de la gente en este pueblito y les decíamos como que si están casados, no están casados por el eclesiástico y todo, y que por qué no están casados por el eclesiástico y todo. Entonces, yo de niño no me hacía mucho la pregunta, pero ahora me quedo como que la gente puede vivir como le dé la gana, ¿cachas? O sea, entiendo la formalidad legal que necesita el matrimonio porque pues tienes beneficios y tienes un montón de cosas más que protegen y amparan a la familia, pero a nivel de iglesia es más como que un sentido espiritual y tú le das esa importancia a que te va a proteger de alguna cosa, ¿me explico? No es como que, puta, me caso por la iglesia y no me voy a contagiar de COVID. No es así. Entonces solo como una formalidad y decir, estamos unidos más allá de lo carnal, sino que estamos unidos en lo espiritual. Entonces decir a la gente, tienes que hacer esto porque tienes que hacer, y si crees en Dios, tienes que hacer esto. No, eso es lo que me jode. Entonces, O sea, ya resumiste el podcast Sí. entonces, ya. En tu experiencia. entonces por eso, actualmente ya no voy ni a misa, ya no voy a nada, no creo mi forma. Yo desde el COVID dejé de ir, perdón, padre Alan. Pero yo Sí, lo amo. ibas antes del COVID. Pero yo iba porque, a ver, es que Tu burbuja. Tu círculo. ¿Se van a callar o...? Estamos cuando adivina la palabra. Dios. Mi experiencia con la religión es un poco graciosa, porque mis papis nunca han sido, o sea, creen en... Porque un padre una vez le tocó las piernas. No. Las piernitas. ¿Qué me van a tocar? Se va a astillar con esto. ¿Qué me va a tocar si me llega a Claro. los tobillos nomás? Entonces, Agarra de mis chistoso, tobillos. porque mis padres no son religiosos, o sea, en el sentido de que no van a misa ni así, nunca, jamás, y todo eso. Pero sí creen, y sí nos hacían rezar, nos enseñaban ciertas cosas, pero nunca, o sea, a nosotros ni siquiera nos bautizaron cuando éramos chiquitos. Yo me bauticé a los 14 años Mejor. y hice la primera comunión Pero a mejor, los 15. Mejor porque es por No, conciencia. no, O sea, fuiste pero obligado. era chistosísimo porque mi padre nos dice como que le preguntamos como, ¿por qué nunca nos bautizaste? Por irresponsable. No, ¿por qué nunca ¿Por qué no nos quisimos? ¿Me vas a dejar hablar o qué? No, mentira. Le decíamos, ¿por qué nunca nos bautizaste? Y mi padre decía como que, lo que pasa es que yo quería que... Era una excusa pedorra para decir solo no lo hicimos por vagos. Pero mi padre decía como, es que nosotros queríamos que sean grandes y puedan tomar esta decisión por ustedes mismos. Entonces ya cuando fuimos grandes, ya teníamos 14, mi padre dijo como que les vamos a bautizar y va a hacer la primera comunión. Nosotros dijimos, no. O sea, no queremos, ¿para qué? Sí. Y mi papá, no me importa, ya les inscribí. Y yo, pero no supone que teníamos que esperar a estar grandes para decir, no me importa. Yo como, eso es solo culpa porque si nos morimos, no quieres que nos muramos con el pecado original. Que nos vayamos al infierno. Claro, entonces, claro, vos sabes la vergüenza que yo pasé. Todos los niños que se Todos los bautizaban bebés y tú. eran así. Y el padre como que me iba a botar el agua y me decía, agáchese yo. Claro, yo medí Métase. 1,70 m en ese entonces, era inmenso. Entonces, claro, yo era más alto. El padre subido en una grúa, ¿no? Más alto que el padre, el pobre me echaba el agua a jicarazos. Le Entonces, llegó. claro. y ¡Avísame! Lo bueno de eso fue que a raíz de que... Hasta subir ya se convirtió en gas ya el agua. A raíz de lo que hicimos la primera comunión, el bautizo de la primera comunión, como que ya yo empecé a acercarme a la iglesia porque yo quise. Pero claro, después de que te enseñan todo eso y uno a veces se psicosea como que no, si no vas a la iglesia es pecado mortal. Y yo tenía antes del miedo de que si cometí algún pecado mortal ya no me podía confesar. Entonces yo decía, no, entonces tengo que ir a
a misa todos los domingos. Y también es un parte de todo el lavado de cerebro como para que tú estés ahí y no peques. No digo que que sí pequen, aunque sea riquísimo. Es que también aguanta, aunque hay que definir qué es exactamente pecar. Porque también hay muchas cosas que la Pecar iglesia es lo que dice te dice la iglesia que no hay que hacer. no No, necesariamente. eso es para ti. No Si necesariamente. tú eres católico o de cualquier religión, pecar es lo que la iglesia te dice que es pecado. No es que tú, y eso a mí también me enoja un montón, porque la ver. gente dice, yo soy católico. Yo por eso no creo en la iglesia como tal. Digo, yo soy católico, pero no creo en estas cosas. Porque es ilógico. O yo soy católico, pero no me confieso. Y le digo, entonces no eres católico. Exacto. Eres cualquier cosa menos católico. Eres un Exacto. católico a tu conveniencia. Porque, por ejemplo, mi mamá o mi padre dicen, no se confiesan porque no creen en la confesión. Y con esta cosa de que, no, es que ¿por qué me tiene que a mí perdonar por los pecados un padre que también peca? Yo digo, él no te perdona por sus pecados, te perdona en nombre de Dios. Yo sé que soy un súper religioso bueno, y no parezco. Claro, o sea, el padre no te perdona como tal. No, sí te perdono, pero no te perdona. Él no te perdona. No, es el ejercicio de la confesión es más como un ejercicio terapéutico. Pero él te absuelve de los pecados, eso se llama Sí. perdonar. Sí, espérate. Pero es... Claro. Él no te perdona, sino que se toma ¿qué sé yo? confesión, Como que el nombre de Dios. Como el secretario Pero de Dios. porque puede. Claro. Aparentemente. Es como cuando, porque puede, cuando endosas una firma claro, a tu exacto. chequera para que también puedas firmar. Claro, porque aparentemente pues Los el curas padre... pueden firmar por Dios. Exacto. Claro, más o son la menos así. firma de Dios en la Supuestamente. tierra. Son como que los burócratas de la... Pero ellos de la pero en iglesia, realidad ellos de lo la- que te de la perdonan es religión. en nombre de Dios, no Claro. en nombre de ellos. No porque Claro. les dio la gana. Pero la gente utiliza eso porque obviamente el tema de la confesión es una cosa súper vergonzosa. O sea, yo de verdad, o sea, yo quiero decir que soy católico, pero hago muchas cosas que no son de católicos y yo no comparto muchas cosas que son de la religión y me da ira. O sea, yo voy a la iglesia y yo iba al grupo juvenil porque de verdad me encantaba la gente que conocí ahí, pero yo no compartía. yo una vez- Es como en el colegio, es como tú vas al colegio obligado a pesar de que no compartes muchas cosas de las que te enseñan. Entonces más o menos así es con la religión, pero claro, con la religión es un poco más... Entonces, claro, yo iba porque yo saqué de la iglesia, uno de mis mejores amigos son de la iglesia, el padre que conocí en la iglesia a la que yo voy, qué bestia, le amo porque de verdad es una persona extremadamente inteligente y en mi forma de ver extremadamente correcta. Porque yo a mí que me sermoneen, yo soy lo peor, porque yo soy de esas personas que no creen en eso, o sea, en que te digan, en que se paren, en que te digan lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal, pero lo hace de una manera que te hace reflexionar, o sea, es increíble. Luego les voy a pasar el link, no, mentira. Claro, Eso de la misa de este domingo para que me claro. acompañen. Es que el deber del cura y muchas veces se tergiversa la misión del padre en muchas comunidades. La misión es solo invitarte a ti a la reflexión y ser una guía, más no una crítica de cómo tú vives, ¿me explico? Y eso es mucho lo que se tergiversa y que muchos curas cometen el error de criticar la vida de los demás, ¿me explico? Y que Sí. incluso la misma Biblia dice, puedes no decir- mires la espiga, no mires la espiga del ojo ajeno. si No es mires que el uñero en pie ajeno. Y mientras no ves la viga que Mientras no ves el tienes. tuyo. La astilla y mientras tú tienes la viga. Pero lo que yo me refería con lo de mis padres era que, y claro, nos obligaron a hacer la primera comunión y desde ahí yo empecé a ir a la iglesia, porque, claro, empecé a sentir como un sentido de culpa si es que no lo hacía o si es que no cumplía. Y hubo un tiempo que yo de verdad me psicoseaba con que no puedo hacer esto porque era pecado. Y de verdad hubo un tiempo que de verdad la sufrí porque todo, o sea, no le podía ver a una chica porque era un pecado. O cualquier cosa, no, literal. Porque de verdad en el catecismo te meten eso. Es que... Yo me acuerdo, ¿qué puta, era lo que denso. nos dijo? Claro, ¿para qué te metes en huevadas entonces? ¿Qué era lo que, que el cura nos decía, el que nos daba el catecismo decía como, masturbarse es pecado? Y yo, 3 meses así seco. Amarrado. ¡Basta! Y el cheva, ¡Háganme un exorcismo! el cheva cortados en las manos. Entonces, sí me psicoseé, pero ya luego fue como, no, esto no es vida, porque de verdad, uno no puede ser perfecto.
yo siempre digo que las cosas se juzgan por la intención, más no por el acto. O sea, si tu intención no es mala, No te sientas mal por no tu te acto. sientas mal por tu acto. Claro, todo, O sea, por ejemplo, si digamos que, no sé, sin querer le tocas una chichi a alguien. O sea, si la intención no fue mala, no te vas a poder sentir mal. Yo, por ejemplo, jugando así con mis amigas y todo eso, les tocaba una chichi sin querer Y te jugando. sentías mal. Yo ya, Diosito, perdóname, yo no sé, estas son cosas prohibidas, pero qué rico. pero si ves, eso es como tú concibes y lo que te meten en la cabeza para que te sientas mal, ¿cachas? Porque no necesariamente eso es malo. Es al igual Pero que... eso es porque no, eso es porque también creo que es culpa mucho de la familia, porque si es que no te dicen, mira, esto te van a enseñar, pero no significa que Eso es la verdad. Es la verdad y que esto, o sea, toma lo bueno de esto y Exacto. aplícalo. Exacto. Exacto. Porque la cosa es tener criterio y saber sortear entre lo que sí quiero que sea parte de mi vida y lo que digo no. Y me Y lo que cuestiono. yo digo es, uno tiene que encontrar El la equilibrio. forma en estar en una religión o no estar, ¿me entiendes? Porque yo al principio iba al grupo juvenil y me encantaba, y al principio empezaba a ir primero porque de verdad le quería mucho al padre y de ahí me encantaba estar con mis amigos de la iglesia, más allá de lo que me enseñaba, que sí te quedaba mucho, pero era en parte lo El que estar. aprendías al estar con esa gente, y luego que ya no estaba en el grupo juvenil porque ya estaba muy grande. Me encanta tu voz ahorita porque estás todos fallan. Estaba muy grande, entonces Muy. encontré En todo aspecto. otra forma de estar en la religión que era Se subió a la cruz de la cantando iglesia. bueno, no era coro porque solo éramos dos personas. El Chema hacía así y ya tocaba la campana. Sí, él es de la campana de la iglesia. Entonces luego encontré la forma de volver a entrar a la religión cantando en misa, porque eso era la forma en que yo podía conectar y entender lo que me servía a mí de la religión, a pesar de que, como yo digo, si es que no vas a seguir la religión como es, no eres de la religión. Exacto. Exacto. Así de simple. Entonces yo no soy católico. yo creo que mi experiencia con la religión ha sido como bastante extraña, o sea, como que he ido y vuelto y así. Porque, por ejemplo, mi familia, por tradición, son católicos de tradición, no como que, ay, soy católico porque realmente soy consciente de que soy católico. No, son católicos de Sí, que mucha sus gente papás solo fueron repite. católicos. Solo Exacto. repite. Entonces, por ejemplo, mi abue, creo que mi abue sí es católico, o sea, él tiene muchas falencias respecto a cumplir y no cumplir con la iglesia, o sea, pero él sí es católico porque él como, en su cabeza sí lo tiene, pero luego hace actos de los que yo sé que luego se arrepiente, o sea, es como, actos como, no sé, insultar a alguien o, Pero o lo que sea. somos humanos. Pero todos. exacto, pero yo sé que no lo hace justo como que con intención, digamos. Pero bueno, la cuestión es que yo siento que él sí es católico, pero por ejemplo siento que el resto de mi familia como más grande, digamos mis tíos abuelos, así son como por tradición. Bueno, no, mi tía abuela es como súper católica, de que va a misa, de que escucha al padre, de que literalmente ella lo tiene muy pensado y actúa en base a eso que tiene pensado. Pero al mismo tiempo ella o sea, no lo sigue a rajatabla, sino que lo asimila hacia su vida y hacia sus posibilidades. Eso me gusta y por eso ella me cae muy bien. Pero de ahí siento que todos los demás como de descendencia son por tradición nada más. Entonces, por ejemplo, mi mamá siento que es católica por tradición, porque no es como que realmente siga, no es como que ella vaya a misa, no es como que ella vaya y se confiese, o sea, nada. Y yo Yo no me he confesado en 6 años. en muchos más. Yo creo que la última vez que me confesé habrá ¿Y sabes qué me gustaba del padre de la iglesia? Como que Yo él tenía sabía 15. que yo no me confesaba. Y claro, yo cantaba en el coro. Entonces, normalmente, o si estás en ese ambiente, también Igual tienes te que ser un tapa. poco más, tienes que ser un poco más ceñido a lo que estás profesando, por así decirlo. Y el padre nunca me juzgó por no comulgar. O sea, porque todos los que estaban ahí alrededor mío comulgaban, pero yo les decía no porque podía hacerlo porque tal vez no me sentía culpable de las cosas que yo hacía, porque yo sé que si hacía algo malo no era de mala fe, y si hacía algo malo yo pedía disculpas a las personas respectivas y de verdad lo sentía, pero yo no comulgaba porque sentía que no era lo correcto. Ya, no porque yo me sentía mal de no comulgar, porque por último era una hostia que me comía en mi casa. Y nunca me juzgó, nunca luego me dijo como, Chema, Hablemos. estás aquí y no estás comulgando, no te estás confesando, ¿qué estás haciendo mal? O sea, estás aquí de hipócrita, cosas así. Nunca me hizo sentir mal. Y eso fue algo que me gustó un montón. Full.
Porque la verdad, a la final es como, estás aquí, no estás cumpliendo con todo lo que nosotros hacemos, pero estás aquí por algo. Algo te está quedando de todo esto y algo te puede servir. Y por algo Entonces, estás aquí. yo, por ejemplo, yo digo, ¿ustedes creen que la religión es útil? Las religiones. Yo pienso ¿De que... sí o no? O verás, o sea, es que es un sí y un no. En la actualidad es un no para quienes ven la vida de forma distinta, pero sigue siendo un sí porque, ahí va mi por qué. Verás, al inicio de todo, de la historia de por qué Es nace que el la Ronald religión y tiene todo. como unos 800 años. No, pues, al inicio de toda la historia de la humanidad y todo, y por qué nace la religión, que es porque el ser humano busca la trascendencia, busca quedarse en la memoria y ser perpetuado durante el tiempo. Entonces, por eso se habla de, primero la religión nació así, de que la gente muere y después de muertos hay algo más. Así nace la religión, porque es el sentido de trascendencia del hombre. O sea, Dios vale verga. No, es que no existía, aún no había conciencia del hombre de decir que... ¿Cuál fue la existe primera Dios. religión? No sabría decirte, pero antes del cristianismo había muchísimas más. Había de... Pero no creo que se les consideraban religiones. Eran religiones, porque nace la religión como ya la parte consciente del hombre, por qué hace lo que hace y por qué está aquí. Ya se empieza a cuestionar por qué estamos aquí. ¿Y esta vida es solo esto o hay algo más? Entonces de ahí nace la religión. Y por eso empiezan a enterrar a los muertos, empiezan a rendir culto a la muerte, a la vida y a todo lo demás. Y crean a los dioses con un sentido de explicar el porqué de las cosas que no entienden. Como que por qué erupciona el volcán, que por qué llueve, que por qué hay estrellas y todo eso. Entonces, después de todo esto, a la final empiezan ya a existir normas que empiezan a regir el comportamiento del ser humano. Y por eso yo pienso que la religión es bastante importante en ese sentido, porque empezó a regir el cómo nos comportamos y cómo funciona la sociedad como tal. Por eso al inicio la política y la religión eran juntas, porque nacen a raíz de las normas que marcaba la religión. Entonces, yo decirte a ti, cuando éramos bárbaros, digamos, y nos matábamos por cualquier cosa, entonces, ¿cómo hacías que la sociedad y la comunidad se perpetúe y siga existiendo más gente? Entonces tenías que evitar que la gente se mate, tenías que evitar que la gente cometa actos de violencia. Entonces tenías que decir, matar es malo. No necesitaba hacer que entiendas que matar es malo. Necesitaba decirte, matar es malo, no tienes que hacer esto. Y eso se llama adoctrinamiento. Entonces... Me encanta cómo nos da clases. Sí, como que no hubiéramos ido al problema. Entonces, muchas veces el adoctrinamiento no es malo. Ahora en la actualidad que nos enseñan a pensar y somos capaces de cuestionarnos un montón de cosas, el adoctrinar sí está mal. Pero en ese entonces era más importante que... Pero ya no hay adoctrinamiento, bueno. Sí, pero ya no es como antes. Ya no es como antes. Pero antes era como que mucho más importante que entiendas que no tienes que matar a que sentarme y explicarte por qué no tienes que matar. Con esa Volviendo toda a explicación nuestras que te diste a experiencias. ti mismo, porque nosotros ya sabíamos, ¿crees que la religión es útil, sí o no? Sí, sigue Ya te siendo explicó. útil. Porque eso... No me explicó si él cree, me explicó por No, qué sí. la religión es útil. Es útil en ese tiempo porque... Ahora, No, sí, espérate. Y evolucionó a lo que estamos ahora gracias a la religión, de que vivimos en la forma que vivimos y tenemos normas morales y éticas de cómo comportarnos en la vida. Segundo, considero que la religión... Está escribiéndonos una tesis de Ronald aquí. espérate que no saque el cuaderno. Capítulo 2. Ahora en la actualidad considero que sí es importante porque todos y cada uno de los seres humanos necesitamos algo en qué creer, porque la vida ya es demasiado difícil para no tener algo que nos soporte y nos haga un poco más ligera el vivir. Entonces la religión en Pero ese Pero ahí- eso es una creencia más que la religión. Ahí como tal. estás generalizando. ¿Cómo? O sea, estás diciendo como que la gente necesita algo en que creer. Pues sí, Sí, todos se y es agarran de verdad. algo. Todos Hasta necesitamos el algo en ateo que se creer. agarra de algo. Todos necesitamos algo en que creer para basar Hasta nuestra eso. vida y que sea un poco más Sí, ligera. pero me estoy hablando de la religión. en Ajá, no de la específico. creencia, sino de la No de religión que, porque yo como también tal. puedo creer que este plátano es como, Es mi Dios. pero no es una religión. Ya, o sea, la religión como tal no sé, la verdad, sí, por eso se ha deconstruido demasiado.
Lo que yo pienso que Capítulo 2. la religión... Deconstrucción de la religión. Es que tiene que desconstruirse. Actualmente, al inicio de la... Creo que has visto mucho Merlito. ¿Han visto visto Merlí? Merlí? ¿No? Te va a gustar. Me va a gustar. Te va a Sí. gustar, sí. Ya, entonces yo pienso Él va a que... creer que es el profesor, ¿verdad? Sí. Yo voy a creer que soy el Aquí profesor. entre Yo- blancos. Yo no soy el profesor. Sí, yo no sé ni vergas, pero es lo que más o menos propongo porque me cuestiono algunas cositas, pero pues... ¡Ay! ¡Chiquitos! ¡Uy! Sí, porque normalmente la gente deconstruye la religión en su cabeza. Sí. Normalmente... Casual. Yo, por ejemplo, yo sí creo que la religión es útil Yo también. en nuestro tiempo, porque yo creo que la gente necesita una razón para ser buena. Ajá. No todos necesitamos una razón para ser buenos. Por ejemplo, yo no pienso en hacer Pero cosas... también es la creencia. No. Pero yo Porque no la pienso... religión es más que todo la institución No, de que te guía. Dios. Religión me refiero a creer en un Dios y por eso ser buena persona. Ya, pues, Pero yo, entonces por vas ejemplo, haciendo lo mismo que dijo el Lo Ronald que hace yo un rato, dije, la que creencia. necesitamos creer O en sea, algo. si tú te refieres a una religión, nos referimos Sí, pero no todos a son budismo, así. Porque la hinduismo, religión es judaísmo. Por más que ejemplo, todo el yo camino. creo en Dios, pero yo no hago las cosas pensando yo no hago las cosas pensando si es que esto va a ser bueno para Dios o no. O sea, yo hago las cosas creyendo que esto es bueno para ti. mí y Para para ti. el resto de las personas, pero no, eso no interfiere con lo que yo crea de Dios. O sea, sí, hay que ser buenos porque Dios nos dice que seamos buenos, pero no es la razón por la que yo soy bueno. O lo hago las cosas bien, no, lo hago porque yo las quiero hacer. El problema es que no toda... Yo estoy diciendo como que yo fuera, pero... Una persona, mi propio Dios. Ya Pero sé a lo por que dónde yo vas. voy- a lo que yo voy no es todos que- tienen ese nivel de conciencia de ser buenos porque Exacto, quieren. en cambio, sino mucha porque- gente necesita de la religión para ser buenas personas. Que algo más Entonces, te esté por ese presionando. Como que algo te controla. Exacto, por ese sentido, porque somos gente el ser humano es una persona, somos seres dependientes, en especial de que nos digan qué hacer. Nos encanta que nos digan No qué todos. hacer. No La todos. mayoría. Incluso... Gran parte de la población Y no sí. estoy hablando de la religión. A todos nos gusta, de cierta manera, que nos digan qué hacer. En forma universitaria, en forma de cómo vivir, en forma de Sí, cómo... exacto. Todo lo que nosotros hacemos es pensando en... En cualquier punto de la vida, sí, puede pasar. Entonces, pero con el tema de la religión, yo sí creo que mucha gente, y por eso creo que la religión es muy útil, a pesar de que tiene muchas cosas malas, porque mucha gente necesita la religión para ser buenas personas. No todos pueden ser buenas personas sin la religión. Sí, creo que Y es es un feo, poco... y es duro admitir eso. Creo que es un poco como dice el Ronald, creo que la utilidad actual de la religión sí es el establecer estas como normas éticas y morales. Cualquier religión, porque todas te ponen estas normas, o sea, y creo que para eso es útil, es decir, como que la gente entiende lo que, igual creo que es útil porque nos marcó en algún punto de la existencia lo que está bien y lo que está mal y eso perpetúa. Entonces creo que eso es la utilidad de la iglesia, de la religión como tal, en sí actual. Entonces yo sí creo que es útil en ese aspecto, pero de ahí como instituciones sí tengo bronca con varias, con varias No sé, religiones. pero por ejemplo, el tema de los abuelitos. Por ejemplo, en especial nuestros abuelitos era gente demasiado racista, demasiado clasista. Yo creo que eso era heredado de obviamente el tema de la conquista, de que unos se creían más blancos, o sea, de muchas cosas. Yo creo que en ese sentido, y en especial te digo con mi abuelita, que va a sonar como exagerado, pero no es tanto. Sí tienen un sentimiento racista, un sentimiento clasista, súper arraigado. Y son de O sea, las personas mi más abue- católicas. Mi abuelita que es súper racista y súper clasista. Yo sé que no lo hace de mala, sino que viene, es heredado eso, aunque suene feo porque no debería ser algo Pero tampoco es No heredado. pasa porque mi mamá es igual. Pero tampoco es mi excusa. abuelita, por suerte, es tan religiosa, o sea, no va a misa ni nada, pero es tan religiosa de rezar y de tratar de hacer las cosas bien por Dios, que todo ese tema del racismo, del clasismo y todo esto le ha bajado un montón. O sea, ha podido entender que gracias a lo que cree, lo que ella siente no está bien. Me hago entender. Entonces, por eso digo, la religión es súper útil, porque la gente necesita una razón para ser buenos. Es verdad, gente. Claro, o Aunque sea, duela. la religión con análisis es bastante útil. Porque, o sea, también conozco gente que es atea y súper cerrada. O sea, la gente, y lo que más me cabrea es que son gente que dicen que los religiosos y la gente que cree son cerrados y no quieren abrir o expandir su conocimiento en otras experiencias que no necesariamente es la religión. Pero
ellos mismos son súper cerrados en que no, no y no, ¿me explico? Y no necesariamente es así, o sea, tú puedes no creer, pero pues puedes experimentar y conocer un poco de cada cosa y entender el por qué la persona cree lo que cree, ¿me explico? Tal vez tú no creas y nunca vas a creer, pero puedes entender el por qué la otra persona cree, cómo eso aporta en su vida y por qué le ayuda a ser mejor persona. Sí, y ahí es donde entran otras cosas, que es donde yo decía, y por eso tenía tantos problemas cuando estaba en el catecismo, porque yo soy de esas personas que se cuestionan todo. O sea, si algo no me parece, yo te voy a cuestionar hasta que me hagas entender, hasta que yo te haga entender. No me voy a pelear ni nada, pero yo soy de esos que van a discutir. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por Ajá, qué? yo voy a discutir hasta llegar a una conclusión donde tú cedas o yo cedo. Normalmente no siempre pasa, pero... O consensos. Exacto, o si ya sabes que no vas a dar el brazo a torcer, no vas a dar el brazo a torcer, muere ahí. Pero la cosa es cuestionar. Entonces, muchas de las razones por las cuales no compartía lo de la religión es que muchas de las cosas que te dicen que están mal, yo me cuestiono y digo, ¿pero por qué? O sea, por ejemplo, vamos a algo simple, como el tema de no comer cerdo. Eso en la Biblia es pecado. O sea, comer cerdo es un animal maldito porque ni se... Entonces yo digo, ¿por qué? O sea... Te entiendo en ese, y también lo que me enoja, también lo que me enoja mucho de también lo que me enoja mucho de la religión es que no evoluciona. O sea, digo, todo en esta vida evoluciona. O sea, antes había gente que nacía con apéndice porque era útil, ya hay gente que ya no nace con apéndice, hay gente que ya no nace con amígdalas porque hay cosas que biológicamente nuestro cuerpo ya no necesita y muta. O sea, ¿y por qué no puede pasar eso con lo que creemos? Porque es lo que digo, imagínate, ya decían que este animal era maldito, no tengo idea por qué, porque no he leído la Biblia no completa, discúlpenme. Pero digo, ¿por qué? Porque, O sea, primero, porque también ten en cuenta que viene la religión católica, viene desde las raíces del judaísmo. Y el judaísmo, toda el cómo vivimos y la salubridad nace del judaísmo. Porque ellos dijeron, para poder vivir bien, necesitas bañarte, necesitas asearte, necesitas comer bien, necesitas hacer ejercicio y un montón de cosas. Y de eso se volvió como normativa de vida para todo el mundo luego. Entonces, eso parte desde el judaísmo. Entonces, el judaísmo, ¿por qué no comen el cerdo? Porque pues era considerado insalubre, por lo que el cochino puro. Es puerco. El cochino es puerco, el cochino es sucio. Vive en un ambiente... Pero eso es lo que yo me refiero. Es como y segundo, espérate, perdón. Y segundo, dentro de la misma Biblia existe un pasaje en donde Dios, o sea, Jesús, exorciza a unas personas y envía a los demonios a los cerdos. Entonces eso hace, porque el cerdo no era bien visto, ya por lo que te digo, y ahora pero mucho más. Sí, pero además de eso, es como sí, va por el tema de la salubridad, porque por ejemplo en el judaísmo, y también tiene que ver que no me acuerdo en qué época era, pero el cerdo traía una enfermedad por la forma en la que te lo comías. Pero sí, a eso es lo que yo me estoy refiriendo. Igual que las fresas en el judaísmo no se comen fresas. Claro, incluso en las por la misma razón. Entonces, sí, la basa por qué no evolucionan. Creo que porque la gente y muchas personas cuando leen los libros de las religiones lo toman literal. Ese es el problema. Por eso no evoluciona, porque la gente lo lee literal y dice, es que si dice que va a venir un demonio de 7 cabezas, hay mucha gente que se lo toma literal. La religión, al menos los libros, no han evolucionado en ciertas cosas, porque para conveniencia han evolucionado. Por ejemplo, el tema de la comunidad LGBTI. En la Biblia antigua no existía la palabra homosexual, o sea, no existía como que ser homosexual es pecado. Recién en el año 1400 se cambia la palabra pedófilo por homosexual. Entonces, ahí, o sea, imagínate lo que es cambiar el tema de pedofilia por homosexualidad, o sea, nada que ver lo uno con lo otro, nada que ver lo uno con lo otro. Entonces, en este sentido yo digo, claro, para lo que les conviene sí puede evolucionar. O sea, homosexual y esas vainas no existían, había como que palabras como afeminado, esas cosas. Pero claro, en el año 1400, porque yo leí eso, se cambió no estoy seguro qué parte de la Biblia es, pero se cambió la palabra pedófilo por... No era gay ni homosexual, era otra palabra que hacía referencia a los hombres que les gustan los hombres y a las mujeres que les gustan las mujeres. Entonces yo digo, para esto sí puede evolucionar la Biblia, para hacer mal sí pudo evolucionar la Biblia.
Pero para hacer... Pero es que toma en cuenta que no no. evolucionó, porque no fue una evolución realmente. Era O sea, a para ellos, conveniencia, sí. era conveniencia, no era una evolución. cambiar a Es cambiar a conveniencia. conveniencia, Porque no es pero eso evolución. no tiene que ver con evolución. Y no tiene nada estás- que ver con la religión como tal. Exacto. O sea, Estás con Dios. hablando de una Tiene que hablar institución con la que gente, lo cambió Sí, la de la palabra manera... evolución creo que estuvo la mal gente puesta. encargada de divulgar la palabra dijo, aguántate, esto, porque estamos viendo que esto va en contra de las tradiciones. Y además vamos toma a en poner- cuenta qué año es el año 1400. ¿Estás en qué época? La Edad Media, ¿no? El oscurantismo. Entonces no tratas de dar luz a la gente, de educar a la gente, sino más bien de que se mantengan bajo lo que a ti te conviene que Pero se no sé si es mantengan. 1400 o 1940, estoy... No creo que sea Yo 1940. tampoco. Entonces, si es que es del año que tú me estás diciendo, es una época en la que se trataba a la gente para que se mantengan como bajo unas reglas. Porque ¿qué hacía la iglesia? La iglesia era como parte del Estado, era el Estado. Claro. Sí, pero Entonces, incluso eso se mantiene hasta ahora. Igual la Entonces, educación ¿pero no por era qué para se todos. mantiene digo. hasta ahora? Igual la ¿Por qué se educación no era mantiene para hasta todos ahora? y por eso, o lo que te digo, la educación no era para todos y por eso mucha gente no podía leer la palabra de Dios y recibía la palabra de Dios de las personas que les convenían decirte lo que querían. Claro, entonces ahí tú te pones, y es lo que a mí me enoja de la gente que está muy metida en la religión, que no puede ver más allá de la religión. Me enoja porque no tienen un argumento más grande que un libro, ¿me entiendes? O sea, no pueden pensar, o sea, no pueden razonar bajo su criterio más allá de lo que diga un libro, porque le dices como que, yo le digo, ¿por qué Dios va a odiar a un hombre que sea gay o a una mujer que sea lesbiana? ¿Por qué Dios les va a odiar si es que no están haciendo nada de malo? Exacto. Le digo, y he hablado con personas que están en contra y digo, ¿por qué? O sea, dime, ¿qué están haciendo de malo? No. O sea, tú estás diciendo, es que Dios dijo que no, pero ¿por qué? Y aguántate, ahorita ¿Por que- qué? O que- sea, que- dime, ¿en qué te afecta que dos hombres Se amen. se quieran? Yo digo, yo jamás pensaría que Dios te va a juzgar por amar. Nunca. Sí, es lo que Nunca. más vino Jesús a decir, que amemos. No, A yo todos. no creo que un gay se vaya al cielo, porque yo sí creo que se van al cielo. Me van a disculpar. Yo no creo que un gay Un No se 10. vaya. un gay se vaya al cielo y Dios le diga, uy, no, amaste a otro hombre. No, mijito. Ve, por el tobogán al infierno. ¿Me entiendes? Porque El tobogán. porque si te pones a pensar no hace sentido. O sea, yo conozco amigos que son gays, que digo, son mucho mejor personas de lo que mucha gente que está dentro de la región que yo conozco van a hacer en toda su vida. Entonces Exacto. digo, ¿por qué Dios les juzgaría solo por eso? Y por último, digo, digamos que a Dios no... Dios decía, lo que yo espero es que hombres estén con mujeres y mujeres con hombres. Digo, ya, pero es como cuando tus papás te dicen, yo espero que tú seas doctor, y no eres doctor. O sea, Exacto. tal vez es lo que él quería. Y yo Pero- tampoco es que estoy poniendo en tela de duda que Dios sea el omnipotente y él Espérate, sepa todo. Sí, pero la cuestión es lo siguiente, o sea, ten en cuenta que tú nunca le has escuchado a Dios como tal directamente que te diga, oye, yo quiero esto, sino es una interpretación de la gente que dice que le escuchó Eso a Dios. también. Entonces, no es que Dios dijo eso, es lo que posiblemente para la sociedad servía en ese momento. Ajá. Porque también esto es lo que también estabas diciendo antes que estábamos hablando sobre el fornicar y estas cosas. Yo considero que... Fornicar. Odio la palabra fornicar. Yo considero que eso no... Peor es la palabra ósculo. Ósculo. No, prefiero. Ósculo, dame Mira, un ósculo. dame un ósculo, un beso. Y a ver, entonces, entiendo por qué fornicar, porque, o sea, si te cuestionas, y creo que a lo largo del tiempo de la Biblia y de la religión, se ha convertido en pecado el tener sexo, o se ve mal, está mal visto tener sexo sin matrimonio, sin nada de eso, porque Y dentro del matrimonio también. sí, porque esta Dentro cuestión... del matrimonio, no, porque, dentro del matrimonio no. porque es para Pero reproducción. cierto tipo de sexo. No. Ahora, una cosa es el que tachan de tabú el placer por placer. Uno, que mientras el placer no está mal, mientras no hagas mal a nadie más. Dos, el fornicar, ¿por qué viene? O sea, si te llegas a cuestionar, es también por el judaísmo, Dice porque que- es una cuestión de Sí, salubridad. detesto la palabra No, fornicar. porque es una cuestión de salubridad, entonces no puedes ir por toda la vida teniendo con todo el mundo. Fornicación. Pues, Ajá, no puedes estar fornicando
sin poder enfermarte, sin un montón de cosas. Es un tema de salubridad más que todo. Y también- que luego se Y también tergiversó. un poquito de control, porque el tema de el tener relaciones fuera del Natalidad. matrimonio, más allá de eso, está el hecho de que venimos de esta cultura, de esta tradición, o esto de que ilegal, que si tienes hijos fuera del matrimonio no son reconocidos. Entonces, No, si tienes ¿y hijos sabes fuera del qué? matrimonio no Este tienes tema- hijos este tema reconocidos. de la Entonces religión también con va el por ahí. sexo genera mucha inseguridad en las niñas y en los adolescentes, que luego por eso crea un montón de problemas a la larga. Entonces, yo por ejemplo tenía full aprensión al sexo antes de probar. Luego dije, uy, Diosito, tú no pudiste haber hecho esto para prohibir. Que exacto, Exacto. exacto. Con lo rico que... Exacto. Es Yo que esa es la creo cuestión. que- El placer por placer se critica bastante. Y es como, perdón, es como esto de esta fuente. Esta es otra cosa que hace la religión, te hace sentir culpable de sentirte bien. Exacto. Es como que Y digo, ¿por qué? ¿Cómo se llama esta corriente del hedonismo? Obviamente ya el extremo Volvimos, es capítulo malo. 3. Claro. No, ya, Episodio 3. Y yo creo que justo Temporada yendo uno, hacia eso, Merlí. mi tema con la religión es que, por ejemplo, yo estudié en un colegio católico. Yo también. Católico de monjas, o sea, entonces para mí creo que el tema de la religión siempre fue muy ligado a mi vida, es decir, yo siempre estuve muy involucrada con la religión. ¿Por qué? Porque toda mi primaria tuve misa todos los miércoles sin falta. Toda la secundaria tuve todos los jueves sin falta y luego todo mi bachillerato fue todos los viernes sin falta. O sea, yo tenía misa todo el tiempo, todas las semanas. No había una semana en la que no hubiera misa. Entonces, y tenía clases de religión y tenía meditación la primera hora del día. O sea, como que Y empezamos el día orando. y empezaba el día orando, por eso tenía meditación la primera hora del día y la meditación era que rezas el Padre Nuestro y la Ave María y luego venía la profesora de inglés y entonces también tenías la meditación en inglés. Oh, Entonces, Ave María. esa canción me encanta, por ejemplo. Escúchame, Ave María, Ave María. Tú sabes. Ya ahí. Que Esa es mi yo canción te favorita. quiero. Y viene, Que que eres todo lo que tengo. Oh, Me encanta. Es mi canción favorita. escúchame. Pero entonces resulta que yo mientras iba creciendo, o sea, al inicio era como muy forzado, ¿no? Esto de la religión, como te siguen dando y la misma huevada y te mandan a aprenderte todos los libros de la Biblia y te mandan a aprenderte todos los apóstoles y te mandan a aprenderte mil huevadas. Y es como que yo cuando ya estaba en sexto que hice la primera comunión y dije, ¿por qué? No entiendo, o sea, ¿por qué me siguen dando esto? No me interesa, como de qué me está sirviendo aprender esto aquí, o sea, me están dando esto en lugar de estarme dando, qué sé yo, matemáticas, inglés, lo que sea. Y me sentía como, Que ¿por qué me tampoco están me dando esto aquí? sirviera. Inglés sí. Pero después de eso, cuando ya fui a secundaria, en cambio ya fue este plan de ya no me está gustando porque ya como empecé a entender otras cosas, a ir más allá y fue Ya como... tienes tu propio criterio. ¿no? Exacto, y entonces en mi cabeza ya vino en cambio este tema de, por ejemplo, el feminismo y el machismo el machismo que hay en la iglesia y la misoginia que hay dentro de la iglesia. Entonces, y yo claro... La pederaste aquí en... Y yo en cambio era la más feminista de mi clase, o sea, y no me cuestionaba outfit nada dice- respecto este outfit. Lo dice completamente. Ese outfit está bastante feminista. ¿Por qué? No sé, lo siento. Yo no, Siento de que de hecho. aquí te vas a ir a alguna más. Yo siento que de aquí me voy a ir a la iglesia. Cancelado, ¿verdad? Yo siento que de aquí me voy a la iglesia. Sí. Sí, no sé. Pero bueno, resulta, lo veo como muy formal, no sé. Pero bueno, resulta ser que en este momento de mi vida, en cambio, yo estaba muy en contra de la religión. Entonces, si me preguntaban, yo era atea por poco. Y luego ya fue como que no lo cuestionaba nada. Yo era como, no, es que la religión no. Me peleaba con las monjas del colegio, incumplía todas las normas del colegio, me pinté el cabello. O sea, yo me rebelé contra la religión. Y Fornicaba. fue literal contra la religión. Y me acuerdo que cuando hubo esto de la confirmación, porque aparte en mi colegio hacíamos la primera comunión y la confirmación en el colegio, o sea, como parte de... Y yo era como que, y nos llevaban y nos saltábamos horas de clase para hacer eso, para como que la confesión y que la preparación para la ceremonia y la huevada. Y yo me acuerdo que hubo un día en el que nos llevaron a confesarnos. Y en ese momento a mí me molestaba un montón la confesión. Y decía, pero ¿por qué me voy a confesar con esta persona? ¿Quién carajos es esta persona? ¿Por qué esta persona me va a dar su absolución? O sea, y tenía una bronca full grande con eso. Pero después, y ya fue cuando estaba a punto de graduarme, que me di cuenta de muchas otras cosas y lo vi desde otra perspectiva. Antes de que siga, ¿sabes qué me pasaba con la confesión? Que había pecados que yo cometía hasta ahora. Que daban pena. No, Contar. no, que van a dar pena. ¡Uh! No, mentira. O
sea, que habían y hay pecados que yo cometo, que digamos son mortales, pero yo no me siento mal de cometerlos, ¿me entiendes? Pero ¿cuál es un pecado mortal? ¿Cuáles son los 7 pecados? No, esos son capitales. Matar, robar. No, los capitales son los otros. A ver, un pecado mortal es el que es consciente y tiene materia grave, verás. Tiene que tener 3 cosas un pecado mortal, verás. Ya. Para que haya un pecado mortal tiene que haber pleno conocimiento, pleno consentimiento y materia grave. No me entendieron. Materia grave es que sea algo fuerte. Claro, algo pesado. Para la religión puede ser, no sé, Matar. O sea, tener sexo puede ser un pecado grave, mortal, fuera del matrimonio. Podría ser. Porque Eso, eres consciente y es grave para la pues, religión. por ejemplo, ser gay, pecado mortal. Ya. Matar, ¿de ahí qué más puede ser? Robar, bueno, robar no Mentir. tiene materia grande. Sí, mentir si es que es materia grave y lo haces consciente y con pleno conocimiento. Entonces, hay pecados, eso era lo que yo sé que he cometido, que para la religión son mortales, Y no te sientes mal de pero yo no me cometer. siento mal. Entonces yo digo, ¿con qué cara me voy a ir a confesar solo para poder algo que no me comulgar? siento mal. De algo que yo sé en mí que no está mal. Claro. O sea, para la religión sí, pero en mí yo sé que no estoy haciendo nada malo. Entonces no tengo por qué arrepentirme. Y eso es algo que, bueno, tal vez con los del catecismo y los de la iglesia discutía un montón, pero yo le decía a la gente, o sea, si tú sabes que lo que estás haciendo no te está haciendo daño a ti ni nadie más y te hace feliz, no tienes por qué sentirte mal. O sea, mientras no te hagas daño a ti, no le hagas daño al resto y te hagas sentir bien, tú date con todo. Exacto. Porque si no, vives en lo que yo te estaba diciendo que hace la religión, que es, te hace sentir culpable de sentirte bien. O sea, nada que hagas fuera de la religión está bien para la religión. O sea, por ejemplo, para muchas religiones, por ejemplo, no puedes, para las mujeres en muchas religiones no puedes tener el cabello arreglado, no puedes tener el cabello al aire, no puedes mostrar, no sé, el tobillo y cosas así, ¿me Claro, en entiendes? otras religiones no puedes tomar café. Exacto, entonces yo digo, la religión muchas veces te hace sentir mal de vivir, solo por el hecho de que a alguien no le gustó, Exacto. y ya. Sí, es como Entonces, que yo me Y haga... tenía poder, ese es el problema de la Ajá. religión. El tener poder hace que influya en las decisiones del resto. Digamos que a alguien no le gustaba, que tenía poder dentro de la religión, un papa, que se le cruzó que el café es pecado. Y desde el año 1200 es pecado para este señor y así, Claro, y no, así, no, y así exacto. fue evolucionando. Es lo que iba a decir, digamos que yo me creo una religión y digo que es pecado y es... Te va a ir pésimo en la vida si comes mayonesa. Ya, ¿qué ibas a decir tú? Ya. Bueno, entonces algo así me pasaba a mí cuando estaba en secundaria, que era como, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y ya creo que yo me empecé como a volver a ligar al tema de la religión cuando estaba Me volví a ligar punto, al padre. cuando estaba a punto de graduarme, porque en cambio ya era como que, o sea, en mi crecimiento fue tan unido a la religión, a mi crecimiento, porque yo lo vi todos los días de mi vida durante 13 años, que cuando me iba a graduar fue como que, o sea, ¿qué pasa después de esto? Como de separarme de esta institución que literalmente me tiene con la religión ahí, constante, ¿me explico? Entonces, como que empecé a analizar las cosas desde otra perspectiva. O sea, por ejemplo, yo soy full creyente de la Virgen. O sea, para mí la Virgen es como, no me toquen a mi Virgen, ¿cachai? A mí también, Es yo también creo en la no sé, Virgen. un sentimiento ¿Sabes a mí qué lindo, me no sé molesta por la qué? gente que no le da el crédito que merece la ¿Verdad? Me parece tan machista. No es cierto, eso es lo machista para mí, porque yo creo que una vez le dije al Ronald, o sea, para mí el tema de la Virgen, porque muchas dicen, ay, y muchos feministas, la Los verdad. evangélicos y los católicos. No, y sí, los sí, cristianos. pero me perdón. refiero al tema desde el feminismo, Ah. porque me acuerdo que tenía como discusiones con personas feministas, y eran como que no, es que la religión es súper machista, es que imagínate que le obligaron a la Virgen a tener un hijo, y yo como, pero, porque tú lo estás La viendo Virgen desde esa aceptó. perspectiva, ajá, tú lo estás viendo desde esa perspectiva, pero no te estás, como que no estás considerando un montón de cosas, como por ejemplo, en esa época la Virgen corría el riesgo de ser apedreada, así es que José abría su bocota, entonces es como Diciendo que no era de él. Claro, Claro, o le sea, mataron. ella tomó una decisión súper valiente y súper rebelde y súper feminista desde un punto, ¿cachas? Entonces es como que ella estaba decidiendo, ella decidió sobre su cuerpo, porque ella podía decir, no, lo siento Dios, busca de otra pendeja. Nadie le va a decir no a Dios si es que, bueno, yo conozco un par de personas que sí. Padre, hay personas que sí. No, paga así, se le parece Dios. No O voy sea, a perder que esta oportunidad. Imagínate que a mí se me Voy aparezca a Dios y vivir me diga, tranquila. te voy a embarazar.
Yo le digo, natural o cesárea. Dependiendo de eso te acepto. Entonces, pero imagínate como o sea, si lo ves desde esta perspectiva en el que es una mujer que dijo sí, que decidió decir que sí, tomando en cuenta las consecuencias de lo que se supone que le pudo haber pasado. Igual. Entonces, como que viéndolo desde esa perspectiva, porque yo siempre, desde pequeña, estuve como muy ligada al tema de la Virgen, porque en mi colegio nos consagraban a la Virgen. Porque en el colegio nos consagraban a la Virgen, entonces era como que toda una unión a la Virgen, no sé, era algo lindo. Y entonces cuando yo fui creciendo y me fui separando, creo que lo que me dolía de separarme de la religión era ese como separación de la idea de la Virgen, ¿me explico? Entonces cuando retomé mi camino religioso... Pero ¿por qué dices Virgen? Es María. La Virgen María, ¿por qué sí me conocen? Pues María puede ser María Magdalena. Sí, pero... María, María. Es que igual, ten en cuenta que... Ave María. Ave María, dile, pero... Escúchame. O sea, ten en cuenta que no necesariamente ocurrieron las cosas como dice la Biblia, incluso. No, Por eso yo también sé. es tonto que digan... Ave María, dicen por el ave que le La embarazó. paloma de Ave María. No, sé. No, ave tiene otro significado. No me acuerdo cuál es. No me acuerdo. Pero sí tiene otro significado. Bueno, entonces la cuestión Quiero es subir que un no poco, necesariamente las cosas sucedieron, ¿se paró? No, pero El ave es como el amén, que es así sea. Algo así. Tiene Entonces, no necesariamente se escribió así, o sea, se escribió, perdón, está escrito así, pero no necesariamente sucedió de esa manera. Obviamente. Posiblemente ni siquiera es virgen, ¿cachas? Ni siquiera fue virgen ni nada. Pero la cuestión es que para marcar la omnipotencia de Dios, Sí. es marcar el milagro de alguien que nunca ha tenido, Sí. puede tener un hijo. Nadie está cuestionando Sí, eso, sí. y es justo lo que a lo que yo voy. O sea, no estoy cuestionando ese sentido. Si cuestiono ese sentido, puede ser ni siquiera la Virgen, puede que sí se haya metido con alguien, o sea, hay mil cosas. Pero yo no estoy cuestionando eso, yo estoy cuestionando la idea como conocida general que todo el mundo tiene. Y si voy hacia eso, como que esa fue mi manera de ver a la Claro. Virgen María. Sí, sí, sí. Entonces, Pero lo que yo decía que también es tonto que una feminista diga como que es machista y toda la cosa. O sea, si se fija en el relato, puede hablar de la gente que que se relató. fija en el relato. No, pero de la gente que relató puede juzgar, pero no. sí, puede pero es que no es juzgar un algo que montón de se cosas hace, más. y no se hace muchas veces, porque hay otros que sí cuestionan eso. Entonces, ahí fue como que mi regreso a creer, y yo sí me considero una persona bastante creyente, pero yo, por ejemplo, yo nunca digo que soy católica, yo me considero una persona creyente. ¿Por qué? Porque yo no voy a misa, porque yo no comulgo desde que hice mi confirmación, porque yo no sé, o sea, hay mil cosas que yo no hago que son parte de... Yo no me confieso Y se porque quería no voy a casar misa. por la iglesia. Sí, hipócrita. Pero yo me quería casar por la iglesia por otra razón, que es si yo sé que a mi familia, que se considera súper católica, le hace feliz y le motiva, digamos, ya es como que yo lo veía desde, me gusta la idea de hacer toda una fiesta, incluyendo la decoración de la iglesia, me voy a ver bonita en las fotos. Algo así. Pero ahora, o sea, eso era mi pensamiento. Ese era mi ¿Y pensamiento. me tienes a mí? Ese era mi pensamiento. En Photoshop. Pero después de eso, yo, o sea, ahora que soy una persona como me doy cuenta y acepto que soy creyente, veo el matrimonio por la iglesia desde otro punto de vista y lo creo desde otra perspectiva, y que para mí el matrimonio por la iglesia no está mal, entonces, pero no me considero católica como tal, porque no sigo las cosas de la institución. ¿Me explico? Claro. Entonces, pero para mí sigue siendo a veces un como que constante, no sé, cuestionamiento, porque, por ejemplo, yo le atribuyo... Si Dios Encrucijada. existe. Es que yo, obviamente... Dios existe. Pero- Todo el mundo creo que se ha cuestionado Sí. eso. Pero lo han dudado, me refiero. Sí, pero es que es justo a lo que yo Eso voy. sí me hace sentir culpable. Mi güey. cuestionamiento muchas veces es que yo atribuyo muchas cosas de mi vida a Dios. O sea, por Como ejemplo... todos. No, No todos, porque No hay todos. gente que no cree y no le atribuyen las cosas a Dios, pues. pero yo le atribuyo muchas cosas, Creen por en ejemplo... otras cosas, pero no Yo en creo que Dios. no lo exteriorizan, pero sí interiormente mucha gente piensa y cree en Dios. No lo sé, pero yo le atribuyo en un plan en de Dios que como si tal. digo... Tal vez no lo tienen... Perdón. Ya, continúa. Yo voy a que, por ejemplo, si yo digo, ay, no sé, me pidió matrimonio al Ronald, es porque yo le pedí a Dios, cacho.
O sea, muchas cosas como que se las atribuye a que yo conversé con Dios, porque yo tengo esta relación con Dios en que Dios es mi terapeuta. Y es así, sí, mijito, yo que estoy súper pendiente de tu voz. O sea, esa es Estoy mi súper imagen. de tu Esa vida, es sí. mi imagen de Dios, ¿cachas? Como un terapeuta que está por ahí escuchándome. Y ahí está. Esa es mi forma de creer. Esa es la utilidad Para mí. de la religión que yo estoy diciendo, que también es un ejercicio terapéutico. Exacto. Incluso la confesión es un ejercicio terapéutico. Hay gente que no va, porque también está visto como tabú ir a terapia. La gente cree que porque ir a terapia ya está mal de la cabeza. No. No. Todo Vayan el a mundo terapia. necesita O sea, mucha terapia. gente sí. Vayan a Sí, terapia. sí, pero todo el mundo necesitamos terapia, porque todos tenemos traumas, todos tenemos un montón de Todos cosas. tenemos cosas Pero que cada sanar. quien lidia con eso a su forma. Y muchas veces la religión es una gran ayuda para esas personas que no tienen a quién contar. Entonces la confesión se convierte en un momento terapéutico en el que puedo yo soltar mi mochilita de problemas con alguien más que me escuche. Porque es más que buscar el perdón de alguien, es muchas veces nos sentimos mal porque nos guardamos en nosotros mismos nuestras calamidades. Y cuando contamos, nos damos cuenta que cuando lo decimos en voz alta, nuestros problemas no son tan grandes como creíamos. Y nos aligeramos. Eso. Exacto. Esa es la función para mí El- en la actualidad de la religión. Ya se acabó el podcast y recién te respondo una pregunta. No, Sí. mentiras. Media hora de Pero clase ¿sabes lo que después. podemos hacer más o menos, pero como para ir concluyendo, como, ¿qué es la conclusión que ustedes le pueden decir a la gente dentro de su experiencia y cómo, o sea, qué consejo ustedes le O darían sea, a la gente? cada quien tiene su forma de lidiar con la vida. Si la religión es la respuesta que te ayuda, o no, si la religión es el camino que te ayuda a buscar, a encontrar las respuestas de muchas cosas que te afligen en la vida, pues continúa, está muy bien. Muchas veces yo también, yo creo mucho, no necesariamente en la iglesia como tal, pero pues me ayuda bastante a sobrellevar la vida, la religión. Entonces, eh, yo recomiendo que sí, duden de todo, cuestiónense y nunca acepten las cosas tal cual te la dicen. Cuestiónate y analiza el por qué crees en eso que estás creyendo. Yo creo que diría, en cambio, o sea, creen en lo que quieran y lo que necesiten creer. O sea, puedes creer en Dios como en la Virgen, como en el Santo, como en lo que te dé la gana. Que si lo ves desde la historia, la religión católica es muy interesante, desde la historia. Pero siento que es súper importante que la gente se abra a otras religiones. O sea, creo que Nuevas muchos experiencias. crecen como, no sé, yo nací evangélica, me muero evangélica, yo nací mormona, me muero mormón. Pero puedes leer, investigar, o sea, así no te cambies, nadie dice que investigues para que te cambies de religión, no. Pero puedes leer, porque hay religiones, o sea, por ejemplo, yo no tenía idea de las religiones asiáticas, o sea, sí tenía una mínima idea, pero no estaba como muy metida en ese tema. Yo ahora que soy fan del asiático. Me encanta un montón de cosas de esa religión. Yo soy fan del anime. No, Mi yo soy fan religión es el no, anime. yo soy fan de los doramas. Mi dios es Naruto. Mi dios es un coreano. Pero, Mi dios es Goku. no, mi dios es un coreano. Pero la cuestión es que cuando empecé a leer dije, wow, qué bonito esto, y esto se parece a esto. Entonces todas las religiones están conectadas y de ahí esto como que las guerras y los odios entre religiones es estupidísimo porque si se fijan tienen la misma base y lo mismo Sí, Dios y el exacto. mismo Jesús con diferentes nombres. Entonces, Son diferentes caminos que llevan al mismo punto. exacto, entonces investiguen. Eso es Ajá, lo que diría. eso es lo más tonto, perdón que corte ahí un rato, pero es como que no son como que, oye, en todo sentido el fanatismo está mal, en todo sentido, pero no es como tu equipo de fútbol, ¿cachas? O sea, que buscas qué religión es la que gana, qué religión es la correcta, o sea, no funciona así. El tema con el fanatismo es como con un artista. Ajá. Uno a veces idolatra tanto a un artista que es capaz de eliminar o no juzgar las cosas malas que hacen. Lo pasó con Maradona, por ejemplo. Y pasa en Argentina. O sea, lo idolatran tanto que todo lo malo que hizo a la gente no le importa. Y eso Y- también pasa con la religión, porque la gente a veces se pone tan fanática que no es capaz de ser crítico con las cosas que están pasando y con las cosas que han pasado y que pueden mejorar. ¿Me entiendes? Como... Sí, y no solo es que hacen de lado o se hacen de vista gorda de las cosas malas de lo que están idolatrando, sino que por llegar a ese objetivo que idolatran, Por no se- cambiar. Ajá, no se dan cuenta de los errores que uno mismo hace. Yo ¿Me creo que explico? Porque a la hay gente muchas veces... le asusta más el cambiar que más que nada. O sea, porque si es que si es que tú como fanático aceptas que la persona a la que idolatras o el ser al que idolatra
en ciertas cosas está mal o en general está mal. Es como decir tu vida está mal porque estás girando tu entera existencia en torno a una sola cosa. Exacto. Exacto. Pero bueno, acá tomando en cuenta con la religión, o sea, Jesús, bueno, Jesús fue un ser humano, pero Dios no es como un artista, ¿no? Supuestamente Dios no tiene errores y todo esto. Lo que sí tiene errores somos nosotros los seres humanos. Y la religión también. Y la religión, La porque, religión no es nosotros, Dios. porque nosotros creamos la Exacto. religión, por eso tiene sus falencias y sus errores. Entonces, y ahí es donde ya entro a mi cierre, en el cual yo digo, sí es importante conocer a las religiones. O sea, como dice Steph, investigar. Ajá. Yo pasé por la cristiana, o sea, no pasé, sino pude tener experiencias de cerca con cristiana, evangélica, católica y estos de Maús, que no sé, con algunas. Y en la cual yo pude entender, dije, bueno, con la que estoy más afín es con la católica, pero sin embargo hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo y yo no voy a estar de acuerdo. Entonces, lo que yo recomiendo es, si es que te gusta una religión, no la dejes solo porque hay algo que no está acorde contigo. Toma lo que más te sirva, aplícalo y lo que no estés de acuerdo, críticalo. Coméntalo, toma lo positivo. Porque la gente que está dentro de la religión y está tan cerrada necesita que los critiquemos y los sigamos criticando para que también puedan mejorar, no porque uno tenga la razón, sino porque necesitamos como seres humanos cuestionarnos todo. Antes creíamos que la Tierra es plana, luego descubrimos que era redonda y cosas así. ¿Por qué? Porque estamos en constante cambio, en constante aprendizaje y en constante aprendizaje de las cosas. Y mientras más cerrado es uno, más se demora en aprender, en mejorar, tanto esa persona como la que está alrededor, porque las cosas malas o la gente que se cierra es mucho más viable que arrastre a la gente a creer eso, a que se abran nuevas cosas. Entonces, mi recomendación es, tomen lo importante, lo que es bueno para ustedes y critiquen todo lo que no estén de acuerdo. Exacto. Y ya. Y pueden contarnos sus experiencias con la religión, pueden contarnos qué piensan ustedes de las religiones, o de qué religiones si alguna son. vez les tocó un cura. Ajá. Ah, siento que empezamos con lo de la monarquía o no empezamos eso. Cortemos. Ya. Nos pueden contar sus experiencias, cómo Pueden fue su contarnos si su acercamiento o su alejamiento Con la radical iglesia, ajá. con Ajá. la iglesia o con la religión que O si practicaban. fueron parte de la iglesia de alguna manera, como Sí, monaguillos, ¿qué grupos creen juveniles, también? ¿Qué es lo que misioneros. qué es lo que les mueve todos los ¿Y días? por qué les motiva eso? ¿Y por qué creen eso? Eso, chicos, muchísimas Cuídense. gracias. Sean corteses, anden con cuidado. Y Adiós. nos vemos la próxima. Que Dios los ampare. Y que Dios nos ampare. Me dolió el pulmón.